De nuevo con todos ustedes en el Complejo Esportiu Municipal de la Vall d'Hebron para vivir la final de paleta goma masculina, esta vez sin representación española, pero con un auténtico partidazo. No se pierdan este partido entre Arturo Rodríguez y Kevin Pucheux, el francés y el mexicano. Vamos a escuchar las alineaciones, como decimos, de esta paleta goma masculina. Por parte de México tenemos a Arturo Rodríguez. Y por parte de Francia, Kevin Pucheux. El árbitro principal del partido es el señor Francisco Vidal, de España. Y el árbitro auxiliar, el señor Jesús Garrido, España. Presentados también los dos árbitros españoles. Si aquesta part es jugarà amb un tercer a 10 punts. Sorteo inicial también realizado. No se pierdan esta final, una de las mejores que sin duda vamos a ver hoy, con dos grandes jugadores y con la espectacularidad que siempre el mexicano Arturo Rodríguez. Va a sacar Francia, va a sacar Kevin Pucheux. Como siempre, el formato, recuerden, 2 sets a 15 puntos. En caso de haber un tercer y definitivo, a 10 puntos. Empieza la final. Y el primer punto es para México. Primer punto para Arturo Rodríguez. Pelota fuera. Punto para México, 2-0. Recordemos que Arturo Rodríguez ha llegado a esta final después de eliminar al español Álvaro Moreno en semifinales 15-0, 15-8, mientras que Kevin Pucheux llegó a la final después de eliminar a Javi Nicos, al argentino, por 13-15 y 6-15, eso sí, con los problemas físicos que arrastró durante buena parte del partido el jugador argentino. Otro punto para Arturo Rodríguez, el gran favorito, el hombre que tiene todos los números para colgarse la medalla de oro en esta final de paleta goma masculina. Se repite el punto. Considera al árbitro. Ahí. Lo vamos a ver. Molesta, evidentemente, el francés al mexicano. Por lo cual 3-0 al servicio Arturo Rodríguez. El punto ahí ahora de Kevin Pucheux.
Ahora no se ha subido a la red Arturo Rodríguez, pero no se pierdan porque seguro que en más de una ocasión va a subir a la red para golpear alguna pelota que él considere que puede llegar. Nosotros lo bautizamos ayer como Spider-Man Rodríguez. Vamos a ver si hoy también nos deleita con alguno de esos golpes espectaculares. Qué bien, Arturo Rodríguez, qué bien. Esa se la hizo al español, a Álvaro Moreno se la hizo en varias ocasiones. Ve cómo se adelanta el jugador francés, golpe profundo, a contrapié, imposible. Ya no solo es lo bueno que es el mexicano, sino lo bien que lee el partido y los puntos el jugador azteca. 4-1, dominando ya desde el principio esta final. Buena pelota que ha salvado ahí Kevin Boucher, esa es buenísima, pero llega Arturo, ahí lo ven. Qué calidad, qué condición física tiene el mexicano. Este también la salva. Y si salva esta ya, a punto ha estado. Ojo al golpe que está dando ahí Arturo Rodríguez. A punto ha estado de este lugar. También esa tercera. Se levanta ya el mexicano. Pero ahí vemos golpazo del francés. Pero ha tenido que hacer 3 grandes golpes. No le ha valido ni con 1 ni con 2, ha tenido que hacer 3 para que Arturo Rodríguez no haya llegado a una pelota. Gran punto del francés, sí señor. Gran punto de Kevin Boucher. 4-2. Esa pelota se queda corta. Buscaba el francés volver a atacar al mexicano. 5-2. Recupera el saque, aún recuperándose en el último punto porque ha corrido muchísimo Arturo Rodríguez. Vemos ahí como está ya absolutamente lleno este frontón de 30 metros del Complejo Esportivo Municipal de la Vall d'Hebron. Último día de competición de este campeonato del mundo de pelota que se está celebrando en Barcelona por primera vez en su historia, la sexta, que es una competición de este nivel. Llega a España, lo hacía desde el año 2004 en Pamplona, Estella. Saque largo, a tener segundo servicio Arturo Rodríguez. Pelota ya en juego. Y otro punto de Arturo Rodríguez. No llega Kevin Boucher. 6-2. Empieza a decantar el set el mexicano. Como golpea. Pelota profunda, a ver cómo la resuelve el francés. La ha levantado, no era nada fácil. Y ahora ahí, imposible. Se le ha escapado a Arturo.
Era imposible esa pelota, pero se le ha escapado fuera. Vamos a ver ahí. Es raro. Sí. Es muy raro por eso que se le escape un balón así. Arturo Rodríguez. 6-3, servicio para el francés. Y esa también ha salido, evidentemente. Si la de antes había salido, esta del francés también. Recupera el saque Arturo Rodríguez. 7-3. Es mejor la respuesta del mexicano. Cerrando el puño y dándose ánimos. Ahí está. Será un buen golpe y este mucho mejor. ...8-3... Ecuador ya del primer set. Se anima también el francés. Otra pelota profunda. Bien, es complicada para Arturo. Vamos a ver si la levanta así. Arturo Rodríguez. ¡Qué golpe! Y ahí está. Ahí hemos visto a Spider-Man Rodríguez. Ahora sí bien. Kevin Puchet, que bien ha jugado a través del francés. Imposible para el mexicano esa última pelota. Pero ya hemos visto de lo que es capaz Arturo Rodríguez. Gritos ahora de Kevin, animando el público francés a su jugador. Y ahí lo vamos a ver, cómo se sube a la red Spider-Man Rodríguez. Ahí. Eso sí, imposible para el mexicano el último golpe del francés. Y también ahora y el punto se vuelve a levantar de sus asientos al público francés. Qué bien Kevin Puchet imitando ahí al mexicano. Bien la red arriba y además colocándola, no solo llegando y salvando la pelota, sino colocándola fuera del alcance del jugador mexicano. Se repite el punto de Kevin Puchet, que le ha molestado a Arturo Rodríguez. Se lo concede el árbitro. 8-5. Esa pelota se va fuera. Esa pelota de Kevin Puchet se va fuera. 9-5. Recupera el saque México.
con mucha tranquilidad. Arturo Rodríguez descansando, respirando y a la vez también entendemos que una manera de concentrarse. Y es que recordemos que está en juego la medalla de oro, esta modalidad de paleta goma individual masculino de este campeonato del mundo de pelota que se celebra en Barcelona. ¡Qué golpe! ¡Qué bien! A contrapié nuevamente, viendo que subía el francés abriéndose. Pelota ahí, enganchadita a la pared. Sin respuesta posible de Kevin Puchel. Madre mía, qué efecto. Ha podido volver al francés. Bien el mexicano. Punto ahora para Francia. Qué bien lo ha hecho el jugador Galo. Ahí lo vamos a ver. Ese golpe aquí, bajito. Imposible para el azteca. Pelota salvada ahora Puchel. A esa va a llegar. A esa ya no llega. Qué primera pelota había salvado el francés. A la segunda de Arturo Rodríguez, imposible. Tiempo muerto que pide Francia. 11-6. Tiempo Francia. Según como lo sientas y lo escuches o lo veas. ¿Ah? Dale. Se va a reanudar el partido. Hemos visto cómo hablaban con sus entrenadores Arturo Rodríguez y Kevin Puchel, y como el mexicano solo ha cometido de momento un error. 5 el francés. Uno de los factores que puede explicar este resultado actual de 11-6 favorable al azteca. ¡Qué pelota ha salvado Arturo Rodríguez! Pelota que se va fuera. Pelota que se va fuera del francés, que está arriesgando ya en este primer set, consciente de la diferencia favorable al jugador mexicano. Ambassadeur à Mexico. Ici le costume. 12-6, saque
Arturo Rodríguez. Esa sí que es buena del francés. Esa pelota sí que es buena. 12-7. Punto de Peugeot. 5 puntos en 2 paredes. Hombre, El jugador galo. una foto aquí. A ver. Vuelve a buscar el ángulo. Fuera. Ha vuelto a buscar el ángulo. Peugeot. Esta vez no. 13-7. Ahí vemos también, por eso 5 errores en ataque. Arriesgando mucho más el francés. Pues siendo menos preciso que su rival. Esa sí que va a entrar, aunque va a llegar bien a Arturo Rodríguez. Punto para Francia. Se le quedó cortita esa pelota al mexicano. Ese revés después del rebote. Ahí vemos cómo impacta en la lona. Qué golpe, y ahí está otra vez. Spider-Man Rodríguez no ha llegado a la pelota del francés, aunque lo ha vuelto a intentar. Ahí lo vemos, otra vez. Porque poquito no coge esa pelota el jugador azteca. 13-9. Qué bien, aunque llega Arturo. Madre mía. Cuando todo el mundo celebraba ya el punto, ha llegado el mexicano. Y ahora falla Peugeot. Punto para México, 14-9. Punto de set para Arturo Rodríguez. Tiempo muerto México. Tiempo muerto ahora que pide el jugador de la selección tricolor para preparar este último punto, o el que puede ser, mejor dicho, el último punto del primer set de esta final de paleta goma masculina. Ahí vemos las estadísticas de Kevin Peugeot. 7 aciertos, 8 errores. C'est pas parce que c'est lui sur les deux murs, tire comme tu les savais. Mais c'est pas d'accord. Super. C'est très bien. Este es un espectáculo ver a estos dos jugadores, pero sobre todo ver al mexicano cómo puede hacer golpes imposibles sin fallar. Es una de sus virtudes. No falla prácticamente ningún golpe, a no ser que esté muy forzado. Y eso evidentemente castiga muchísimo a los rivales. Vuelven ya los dos jugadores a pista. Al servicio Arturo Rodríguez para finiquitar este primer set. Empieza el punto. Llega Arturo Rodríguez a salvar esa pelota. También la salva ahora bien Kevin Peugeot. Vamos a ver si llega esta. Esperará el rebote. Y gran punto ahora del francés. Qué bien. Kevin Peugeot 14-10.
Gran punto Ganando. Ganando. de Kevin Pujol. Bravo, bravo. Qué pelota ha levantado Arturo Rodríguez. Vamos a ver si llega. Llega. ¿Cómo está corriendo? Otra vez. Esa imposible. Qué bien está jugando ahora Francés. Qué espectáculo ahora cómo juega con las dos paredes Kevin Pujol. Que está haciendo correr muchísimo a Arturo Rodríguez en estos momentos del partido. Juega profundo para que tenga que jugar de rebote. Y espectáculo. Qué punto de rebote de Arturo Rodríguez. Madre mía, qué espectáculo estamos viendo aquí en la Liga por Sports. En este partido de la final de paleta como masculina. 15-11. Primer set para México. Gran juego de los dos jugadores que ahí, como veíamos, se daban la mano. Arturo Rodríguez, Kevin Pujol, haciendo disfrutar al público que hay aquí en el Complex Esportiu Municipal de la Vall d'Hebron de Barcelona. Vemos ahí los aciertos, 7 de Arturo Rodríguez, 9 de Kevin Pujol, 8 errores por eso de Kevin Pujol, solo 2 de Arturo Rodríguez. Esa es la diferencia principal que explica el resultado que hay ahora mismo en el partido, en esta final de paleta como masculina. ...26 minutos ahora mismo ya de partido... con lo cual se espera otro partido largo... cerca de la hora seguramente, o más, dependiendo de si hay segundo o tercer set. Lo que está ya claro es que se va a reanudar el partido. Al servicio Arturo Rodríguez, el mexicano. Servicio que se va largo. Segunda oportunidad tendrá Arturo Rodríguez en el saque. Ah, d'accord. El francés, bueno, el golpe también defensivo de Arturo Rodríguez. Y ahora el error del mexicano. No pudo levantar ese rebote.
1-0 Francia. Pelota fuera de Arturo Rodríguez. 2-0 Francia. Pues ahí como no impacta bien otra vez entre la pared y la pelota, ha puesto ahí su paleta el mexicano. 2-0. Esa se va fuera. Esa pelota se va fuera de Kevin Peugeot. 2-1. Al servicio ahora México. Muy profundo el saque de Rodríguez. Qué golpe de Arturo Rodríguez. 2-2. Se sonríe. Encima está relajado el mexicano. Incluso se permite el lujo de bromear con alguien. Y ahora Kevin Peugeot, ahí imposible. Qué bien. Primero le pone una pelota profunda al francés, que la salva, pero luego con esa pelota cortita, imposible. 3-2. Parcial de 3-0 para el mexicano, que ya manda en este segundo set. Otro servicio profundo. Ha atacado esa pelota Arturo Rodríguez, porque el resto del francés era muy bueno. Esa pelota también la ha salvado bien el francés. Y se va fuera el golpe del jugador azteca. 3-3. Esa es imposible. Eso lo ha intentado antes. Se le ha ido fuera y ha dicho: ahora voy a volverlo a probar, pero ahora no voy a fallar. Bromea Arturo Rodríguez con uno de los árbitros, que le daba el balón demasiado rápido, y le ha dicho el mexicano: tranquilo, que necesito un poco de tiempo para recuperarme. Pelota en juego ya para el mexicano. Y otro punto magnífico de Arturo Rodríguez. Pelota muy bajita, fuera del alcance de Kevin Peugeot. Ahí lo vemos. 5-3.
Pelota alta del francés de Kevin Pouchot, que ha querido jugar tan largo y tan profundo que se le ha ido arriba y lo vemos. 6-3. Empieza a poner diferencia Rodríguez. Buen intercambio ahora que están ofreciendo los dos jugadores. De momento, que ninguno de los dos pueda superar al otro. Y ahí ahora muy bien Kevin Pouchot. Esa dos paredes, esa doble pared. 6-4. Y bien ahí con ese salto para impactar mejor la pelota. 6-4, domina México. Chasseur, grand chasseur. Allez, vas-y, cet Angèle. Qué pelota salvado ahí, Pouchot. Otra pelota profunda. La salva también el francés, que además coloca. ¡Qué bien, Arturo Rodríguez! ¡Qué puntazo del mexicano! La pelota del francés era buenísima. Pero otra vez Spider-Man Rodríguez, ahí lo vemos. Ahí ven por qué lo hemos bautizado así. El hombre que más utiliza la red. Ahí, otra vez, cómo se sube. Y además la coloca, puntazo de Arturo Rodríguez. 7-4. Ante esto, poco puedes hacer, debe pensar Kevin Pouchot. Se le queda cortita. Se le queda cortita al francés. Esa doble pared. 8-4. Ahí lo vamos a ver. Oh, rápidamente la ha visto fuera. El jugador azteca. Y también se la ha concedido el árbitro, por tanto. 8-4 en el marcador. Prácticamente el Ecuador ya de este segundo set. Un poquito más cerca de la medalla de oro México. A correr Kevin Pouchot, que va a llegar, sí. Bien, qué bien, el revés. Mirando dónde estaba el rival, leyendo la situación del punto. Imparable. Ahí vemos cómo llega el francés. Ahí Arturo mira, ve que está ahí. Y el paralelo, el golpe. Imposible para Pouchot.
Segundo rebote que tiene que hacer el francés. Ahora error del jugador azteca. 9-5. J'aimerais être comme ça. Ouais. Al servicio ahora francés Kevin Bouchot para intentar recortar un poquito la diferencia. Buen rebote del francés, vamos a ver el de Arturo. Buenísimo también, llega bien Bouchot. Qué bien está jugando ahora el francés. Y ahí ya lo llega Arturo Rodríguez. Magnífico ahora el jugador galo que pide el apoyo del público. Sabiendo, eso sí, que está un pelín por debajo de Arturo Rodríguez, que es el favorito. Pero muy bien el jugador francés, muy buen partido. Que quiere engancharse, quiere seguir vivo en esta final de paleta goma masculina. (9-6). Se le queda corta. Hay error ahora, no forzado del francés. En el marcador. Sopla Arturo Rodríguez. Descansa también, ahí lo vemos. Kevin Bouchot. Máxima exigencia en el partido para los dos jugadores. Estamos cerquita de la hora de partido. A un nivel altísimo, como decíamos. Qué resco se ha sacado el francés. Al saque de Arturo Rodríguez, ahí vemos, imposible aún con el salto del jugador de la selección tricolor. No ha llegado. 17. Muy arriba esa pelota, ahora la deja cortita, va a llegar Kevin Bouchot, llega, otro golpe de Arturo, y ahora bien, ahora no llega, Kevin Bouchot, qué bien está el francés, qué bien ahora los últimos 3 puntos del francés, cómo ha ganado este punto después de salvar una pelota muy difícil, y hay puño cerrado hacia arriba, sonriendo, como decimos, el gran favorito es Arturo Rodríguez, el público está entregado a Kevin Bouchot, mayoritariamente francés, el público que lo vi. Y la verdad es que está crecido el jugador galo.
el peor momento del mexicano en la final, sin duda. Ahora gran punto de Rodríguez. Gran punto de Arturo Rodríguez. Tiempo muerto. Tiempo Francia. Tiempo muerto pedido por Francia. Gran ambiente el que estamos viviendo aquí en el complejo esportivo municipal de la Valdebrón. Vemos ahí 14 aciertos, 6 errores. Los números de Arturo Rodríguez, que domina el segundo set 11-9 después de ganar el primero por 15-11. Y este es Kevin Puchó, que ha mejorado mucho el número de aciertos, 14, 12 errores. Y se mete Creo que está haciendo un segundo set también memorable. Vamos a ver si es la recta final del partido o si por el contrario Puchó puede remontar el set y forzar el tercero. Al servicio Arturo Rodríguez. Pelota fuera de Kevin Puchó. Ahí deja correr el balón para descansar. 12-9. Eso no gusta al público francés. Le había mandado la pelota Kevin Puchó, pero Arturo ha decidido dejarla correr y tener así más tiempo entre punto y punto. 12-9. Bonito punto otra vez, el que estamos viendo. Ahora ese rebote de Kevin Puchó. El rebote ahora será de Arturo Rodríguez. Qué golpe, qué pelota de Arturo Rodríguez. 13-9. Después del rebote, qué golpe se ha sacado el mexicano. Ahí lo vemos. A 2 puntos de ser campeón del mundo, el mexicano Arturo Rodríguez. Ha llegado Arturo Rodríguez cuando el público francés celebraba el punto. Vuelve a llegar Arturo Rodríguez. ¡Ay, mi madre! ¡Otra vez! Increíble. Ahora sí. Se repite el punto porque ha interceptado la trayectoria Kevin Puchó de Arturo Rodríguez y cuidado que se ha hecho daño el francés. Han chocado ahí, lo vemos. Y se ha podido hacer daño el francés. Va
va a caer y se tapa y va a caer. Vamos a ver, Ha ido intencionado a caer. porque se queja Kevin Peugeot. Ha habido ahí un toque. Qué lástima que el punto por eso se tenga que repetir y no valga. Después de lo... Vamos a verlo ahí cómo... Ahí está, se tocan los dos jugadores. Vemos también haciendo estiramientos en su pierna Arturo Rodríguez. Y vamos a ver si es grave o no lo de Kevin Peugeot, porque parece que no puede seguir el francés. Se queja evidentemente de la rodilla. Digo, qué lástima por eso que el punto no haya tenido validez, que se tenga que repetir, porque lo que había salvado a Arturo Rodríguez era increíble y lo que estaba haciendo Kevin Peugeot para ganar el punto todavía más. Vamos a ver ahí algunas imágenes del partido, este último rebote. Ahí como le están tratando la rodilla a Kevin Peugeot. Y el gesto de dolor del francés, ahí lo podemos ver. Vamos a ver si puede seguir o no. Ahora va Arturo Rodríguez a interesarse por él. No hace buena pinta, no hace buena pinta la lesión de Kevin Peugeot. Claro, te debes pensar, ¿no? Estás haciendo una muy buena final, aunque vas perdiendo, pero el favorito del Arturo Rodríguez, y le estás poniendo en muchos apuros, y que ahora por un golpe entre los dos jugadores, vamos a ver si no puedes terminar la final. Ahí vemos al mexicano que ya está plenamente recuperado. Ha salido mejor parado que Kevin Peugeot de ese golpe. Ahí lo vamos a volver a ver. Ahí lo estamos viendo como en el intento de llegar a esa pelota de Arturo Rodríguez se encuentra con Kevin Peugeot, que hace lo posible para apartarse, pero no llega a tiempo. Entre la velocidad de uno y de otro chocan y evidentemente el que sale más mal parado, ahí lo vamos a ver, es el francés. Están aplicando ahí crema, haciendo también estiramientos Arturo Rodríguez. Y de momento juego parado aquí en el Complejo Esportivo Municipal de la Vall d'Hebron, en Barcelona. Parece que va a volver, va a intentar acabar la final Kevin Peugeot. Vivió una situación parecida, aunque en esa ocasión salió el beneficiado en el partido de semifinales, que le enfrentó al argentino Javi Nicosia.
Se lesionó Javi Nicosia al final del primer set. También quiso acabar el partido. Eso benefició a Kevin Pouchot, que pudo derrotarlo de forma cómoda en el segundo. Hoy el perjudicado ha sido él, ha sido el francés. Vuelve Kevin Pouchot. Vamos a ver en qué estado lo hace. Y ahora el que está siendo atendido con el fisio es el mexicano Arturo Rodríguez. También evidentemente con problemas en la rodilla. Han chocado las dos rodillas, la de Pouchot y la de Rodríguez. Eso lo que hace es que el partido evidentemente esté parado, que tenga una mayor duración. Superamos ya las 12 del mediodía aquí en la Liga 4Sports en directo desde el Campeonato del Mundo de Pelota en Barcelona. Viviendo hoy todas las finales de esta competición, a excepción de la de paleta o la de pala corta, mejor dicho, que vivimos ayer aquí también en este frontón entre Esteban Gaubeca y Emiliano Skuzka, la pareja española, y Dan Nicol y Sylvain Breffel, la pareja francesa, que acabó con victoria de los franceses 15-10, 12-15, 8-10 en el tercer y definitivo set. Hoy hemos vivido ya la victoria de Francia, de las francesas Aizkoa Iturrino y Alizou Housset contra Amaya Irazusta-Barrena y Ane Mendizábal en paleta goma femenina. Y ahora estamos viendo esta final de paleta goma masculina entre el mexicano Arturo Rodríguez y Kevin Pouchot. Vamos ahí que se le ha hecho un pequeño vendaje a Arturo Rodríguez. También para comer, para hidratarse Kevin Pouchot. Y vamos a ver, porque entendemos que a la que vuelva Arturo Rodríguez, que va a ser en breve a pista, la final se va a reanudar con estos dos grandes jugadores, con Kevin Pouchot, con Arturo Rodríguez. Calentar un poco. Ha sido un parón de unos 10-15 minutos, pero ya va a empezar otra vez el partido, va a empezar la final. Recordemos 15-11 primer set a Arturo Rodríguez, que gana también 13-9 en este segundo. Punto ahí de Kevin Pouchot, punto del francés. No, aquí no, aquí no, aquí no. Que viene Jorge. Se va a poner Jorge. 13-10. Recorta diferencias Francia. Esté caliente, ¿eh? Vamos a ver a quién le ha sentado mejor este parón. Arturo Rodríguez sigue a 2 puntos de la medalla de oro. Ha llegado ahí Arturo Rodríguez a esa pelota de Kevin Pouchot. A esa también ha llegado. Y encima ha colocado el punto.
Encima ha colocado esa pelota que se ha ido fuera. Punto para Francia. Pero había intentado ganar el punto desde ahí. Ahí busca la doble pared, pero se va fuera. 13-11. Gritos de Kevin. Vuelven a animar los franceses. Error ahora de Kevin Pouchot. 14-11. Hace la señal de 1. Arturo Rodríguez pide tiempo México. Tiempo de México. Pide tiempo México. Un punto. Le queda a Arturo Rodríguez para ser campeón del mundo. 14-11. Está ahora mismo el partido. Vamos a ver qué es lo que decide Francia. Si arriesga Kevin Pouchot, si es más conservador y busca intercambiar golpes con Arturo Rodríguez. Y vamos a ver también qué decide el mexicano, sobre todo teniendo en cuenta que sacará, sobre todo viendo el estado físico de los dos jugadores también. Y que llevamos ya más de 1 hora de partido. Concentradísimo Kevin Pouchot, con la mirada perdida. Con Arturo Rodríguez ya con la pelota en la mano. Preparado para hacer efectivo este saque. Vamos a ver, podemos estar ante el último punto de esta final. Ahí está otra vez Spider-Man Rodríguez. Bien, Kevin Pouchot. Y ahí el punto de Arturo Rodríguez. Campeón del mundo el mexicano. Que ha ganado por un doble 15 final de la paleta goma masculina. Entonces, Kevin Pouchot le aplaude ahora a Arturo Rodríguez, a Kevin Pouchot. Gran mérito del francés, gran partido el Pouchot. Y victoria del mexicano 15-11. Medalla de oro para Arturo Rodríguez, que ahora besa la pista de este frontón de 30 metros del Complex Esportiu Municipal de la Vall d'Hebron. Medalla de plata para Kevin Pouchot, para el francés. Hacer la entrega de premios de esta paleta goma masculina. Recordemos que posteriormente vamos a vivir ahora la final del frontenis masculino. Así pues, hacemos una pequeña pausa aquí en la Liga por Sports y volvemos cuando vuelva la actividad aquí al frontón del Complex Esportiu de la Vall d'Hebron. Alberto, mamá, papá, Alba, gracias.
Aquestes dues modalitats en aquests campionats del món de pilota Barcelona 2018. ¿Y qué vas con la moneda, claro? No, pero no sabes aún que hasta la 1 quedan 3/4 de hora. Ah, bueno, bien. Señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de entrega de medallas de los 18º Campeonatos del Mundo de Pelota Barcelona 2018, modalidad paleta goma femenina. Senyores i senyors, benvinguts a la cerimònia de lliurament de medalles dels 9è Campionats del Món de Pilota Barcelona 2018, modalitat paleta goma femenina. Primer de tot, anem a conèixer qui ha estat la millor jugadora, és a dir, la MVP de la final. El premi com a MVP és per Marichu José, de Francia. I un altre trofeu com a MVP al senyor Pere Piqué, campió del món de francès. Equipo tercer clasificado y medalla de bronce, México.
Y equipo, primer clasificado, medalla de oro y campeón del mundo, Francia. Señoras y señores, este es el podio femenino de paleta goma. Fuerte aplauso a las tres primeras clasificadas: Francia, España y México. Y a continuación, gracias por sus Mateus para escoltar l'himne nacional de la nostra equip campió del món, França. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of France. No, se te pasará. A continuació passarem al podi lliure per poder començar el lliurament de medalles de paleta goma masculina.
Ceremonia de lliurament de medalles dels 18 campionats del món de pilota Barcelona 2018, modalitat maleta coma masculina. Primer de tot hem de conèixer qui ha estat el millor jugador, l'MVP de la final. Nuestro mejor jugador de esta final de paleta coma masculina ha sido Kevin Boucher de Francia. Campeón del mundo de frontenis. O sea, ¿podemos hacer esta papelita? I a continuació, quins han estat els 3 classificats als nostres Es que había puesto de titular a Arturo, pero no me entran al Carlos Alberto. clasificado y medalla de bronce, Argentina. Por eso. ¿Me das una hoja, no? A entregar las medallas el señor Pau Hernández, representante de la Federación Internacional de Pelota. No, ahí tienes boli. Aquí, segon clasificat i medalla de plata, França. Y una de las medallas al señor Julián García, presidente de la Federación Española de Pelota. Y equipo, primer clasificado, medalla de oro y campeón del mundo, México. A entregar las medallas el señor Xavier Cabosón, presidente de la Federación Internacional de Pelota.
Y aquí, en este mismo de 30 metros, la final del frontenis femenino, también a la 1 del mediodía. Recordem que a l'hora del migdia tindrem aquesta final de frontenis femenina que tot de 30 metres. I a la pista Trinquet, la final de mà individual masculina. España se que por su no, tranquila, ya, tú ya está, ya es director de aquí. Ahí hemos pasado las trinquetes. Eso también. La mano y el trinquete a la 1. Claro, es a la 1. Yo quiero ver. No, usted se debe. Usted debe. No, yo me lo digo el trinquete. Usted debe quedarse en la mesa. No, yo voy al lavabo. ¡Qué broma, qué broma! Bueno.